Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos con una vía libre, pero lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Muy bien, ya estamos aquí listos, iniciando nuestro programa del día y precisamente me acompaña el psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Bienvenido, muy buenos días. Y por lo pronto el tema es importancia de la figura paterna. Coma. Yo sé que mucha gente en casa tal vez va a decir, a ver, ¿y por qué nomás la figura paterna? No, esto es así como que vamos a hablar del papel que juega el padre en lo que es la educación de los niños, la familia y todo eso. Por eso vamos a hablar de la importancia de la presencia de los padres dentro del desarrollo de una familia. Así que comencemos. Así de básico, estábamos hablando un poquito antes de empezar el tema. Así es. Que en casa pues estamos papá, mamá, los niños y es como funciona una familia, digamos, no quiero decir normal, ¿qué otra palabra? ¿Usual? Puede ser usual, ¿Sí? Sí, porque normal a veces es difícil definirlo. Sí, porque para cada quien es diferente Sí, lo que lo puede normal para mí normal. no es normal para alguien, ¿no? Ajá, sí es cierto. Pero bueno, entonces, ¿qué figura es la que juega ahí el padre? Pues yo creo que ahorita mencionabas la cuestión de por qué no hablar de la mamá. Creo que de la mamá se ha hablado bastante y se ha hablado bastante bien. Creo que rescatar la figura paterna, las teorías del desarrollo, de la personalidad, del desarrollo humano y algunas investigaciones hablan de la importancia de la figura paterna. No solamente en el aspecto hablar en nuestra cultura machista, sino de manera natural. Los animales también, las hembras juegan un papel importante dentro del reino animal. Creo que nosotros también como animales, el papel del rol del macho, en este caso de la figura paterna, también le da a los niños una seguridad, les ayuda a conformar la personalidad, aspectos de ir creciendo en el aspecto de que son seres, son individuos o son personas que tarde o temprano se van a hacer cargo de una familia, ¿no? Sin pensar que solamente el papá el que se hace cargo de la familia, ¿no? Pero el rol de la figura paterna es importante. Las teorías y las investigaciones hablan al respecto del rol tan importante que juega. Pienso que dentro de una familia a la mamá le imprime cierta característica a la familia, cierto tipo de educación y todo. Y el complemento lógico es el padre. Sí. Pero cuando está ausente por la circunstancia que ustedes quieran, por trabajo, por divorcio, porque simplemente no se siente, que también eso hay que hablarlo, ¿no? Que tienen miedo a la responsabilidad de tener unos hijos, de criarlos y de decir, iré a hacer las cosas bien. Entonces, es cierto haber esto de que el papá con los hijos hombres, la mamá con las hijas mujeres. No, por supuesto ¿No, que no. Eso es caer en patrones totalmente culturales en cuestión de machismo. Yo creo que el complemento, bien lo acabas de decir tú, el complemento es la formación papá y mamá. Y decir complemento es que el papá tiene un papel y la mamá tiene otro papel. El equilibrio es importante. Por supuesto que el equilibrio que juegan los dos va a ayudar a la conformación de la personalidad del niño y de la niña. Yo nunca he estado de acuerdo dentro de lo que yo sé, mis estudios y mi conformación profesional, el que el papá con los niños, mamá con las niñas, porque eso ayuda, de hecho, o no favorece los patrones de decir, no sentirme, soy una mujercita o soy un hombrecito, porque es jugar con los patrones del machismo. Fíjate, y por ejemplo, a lo mejor eso lo veíamos antes, se me viene a la mente, ¿no? Pensar que antes los papás, pues no cambiaban un pañal el hombre, ¿no? No cambiaba un pañal porque le daba asco, porque no podía, porque así, ¿no? Le hacía así. No podía cargar al bebé hasta que ya estaba más grande, no lo bañaba. Y hoy en día, el rol que juega el padre dentro del desarrollo de los pequeños,
pues ahora sí que se incluye totalmente en las labores y en los compromisos que esto lleva, ¿no? Sí, creo que el enfoque, sí, así es, el enfoque que tiene el papel del papá al papá de nuestras generaciones pasadas era donde el papá era el que permanecía alejado, ¿no? Sí. O sea, papá era el que castiga, papá es el que pega, papá es el que trae la comida a casa, ¿no? Papá es el que sale a trabajar. Es la autoridad y es el del respeto, como que así era más, ¿no? Sí, de una manera u otra, a algunos nos favoreció, a otros no tanto, pero creo que era parte de la época, ¿no? Sí. Creo que hoy, al rescatar en este siglo, en estos últimos años, el papel que ha jugado el papá dentro de la conformación de los niños, creo que ha sido más positivo que negativo. Sí, claro. Aunque algunos hablan de la ausencia de la mamá, a lo mejor no lo realzan tanto, ¿no? La ausencia de la mamá, porque a veces se enfocan más en que no está el papá. Bueno, pero que no esté el papá puede ser circunstancial, no necesariamente es que a veces se critica, ¿no? De que mamá no importa que falte, pero papá no debe de faltar. Creo que no es hablar del equilibrio, y el equilibrio está en papá y mamá. Si mamá tiene que salir, pues tiene que salir. Si papá tiene que salir, pues estarán fuera. Pero cuando estén dentro, pues jugarán el papel de conformar al niño, ¿no? O a la niña, ¿no? En este caso, cuando hablamos del niño, obviamente sí, niña, es ¿no? viceversa, sí es. Hijos. Hijos, así es. Y bueno, ¿y por qué es tan importante la presencia del padre dentro de una familia? ¿Se dan diferentes valores? No, creo que la figura paterna, como ese ser macho no en el sentido de machista, sino la figura del hombre, me parece que juega un papel importante en el sentido de que, como te decía anteriormente, la cuestión de la seguridad, la cuestión de evitar cierto desequilibrio. Hoy, no sé, probablemente más adelante hablaremos un poco del rol del papá y mamá hoy en los tiempos en que están los divorcios, ¿no? Sí. Porque creo que si hablamos de otros años, el divorcio en otras épocas no impactaba como hoy está impactando la conformación de los hijos. Fíjate tú cómo está impactando, cómo se está dando, y por circunstancias que dices tú, se divorciaron. Sí. Bueno, con eso vamos a ir al corte comercial y continuamos con más. No se vayan. Por severo que sea un padre juzgando a su hijo, nunca es tan severo como un hijo juzgando a su padre. Es importante rescatar la figura paterna en la familia, dado que su rol es irreemplazable en el desarrollo afectivo y emocional de los hijos. Cada ser humano es el resultado de la relación entre dos individuos, su padre y su madre, y esta relación sigue viviendo dentro de nosotros como una armonía bellísima o como una laceración dolorosa. La relación entre nuestros progenitores constituye lo que somos. Si la relación está envenenada, el veneno circulará por su organismo. Si la atmósfera no es armoniosa, crecerá en la disonancia. Si está llena de ansias e inseguridades, también su futuro será incierto. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es la importancia de la figura paterna. ¡Bienvenidos! Sí, Muy bien, estamos aquí compartiendo anécdotas, que sí es cierto, hay que aceptar cuando uno, por ejemplo, trae el celular y anda uno picado en el celular, sí, y claro, se te va el comentario que es, pues, de mucho valor de nuestros pequeños, por más cortito que sea, pero para ellos es tomarlos en cuenta, y hay que, papás, pensar y dejar por ahí, ¿no? Que luego ese es el ejemplo que les damos. El equilibrio, nada más. El equilibrio es, sí, ¿verdad? Saber cuándo, guardarlo, porque ahorita hay que atender lo primordial. Y bueno, hablando de atender tal vez lo primordial, pensábamos antes que el papá se iba, trabajaba y hay que respetar sus horarios, movimientos, etcétera. Pero hoy en día el papá también se queda en casa. ¿Para qué? Para que la mamá vaya y trabaje y se siga desarrollando. Todo, me imagino, con un cierto límite, poniéndose de acuerdo, no descuidando lo más importante y todo. Pero eso ya se da muchísimo.
el papá se quede en casa haciendo las labores del hogar, ¿por qué no? Sí, a veces creo que probablemente tú en tu casa, con tu familia, yo en las casas donde vamos, a veces se está criticando, ¿no?, el rol del papá que está en casa, ¿no? Como en el sentido, dándole como un sentido crítico negativo, pero al contrario, creo que hay que rescatar el aspecto positivo de papá que se queda en casa por circunstancias de la mamá, horario, trabajo, profesión, tiene que salir. Entonces, creo que el papá que se queda en casa hoy actualmente, me parece que es una parte importante actualmente que hay que rescatar porque, pues de una manera u otra, creo que está volviendo a ser el papá que se quedaba en casa, que ayudaba a la conformación de los hijos, que hacía las labores, que como decías ahorita tú, que cambia los pañales, ¿no? Sí, que lava los trastes, que trapea, que puede ir al súper y no pasa nada. Sí, creo que a veces si nos enfocamos en un papá que hace las labores, probablemente pensemos que es un papá que no es muy hombre, ¿no? Ajá. Obviamente puede hablando ser en una criticado de qué, por ejemplo, mandilón, poco hombre. Pobrecito, no lo atienden. Ah, no, eso dice la mamá de él, ¿verdad? Sí, no, seguramente. Ve la esposa floja que le tocó, Sí, siempre estamos dándole un enfoque o criticándolo, pero yo creo que no, o sea, hay que rescatar la parte importante de ese papá que se queda en casa, por supuesto que sí. Sí, sí es cierto, hay que checar horarios y todo y pues pensar que dentro de una familia, eso siempre lo digo, no hay que criticar, no hay que juzgar si no estás viviendo tú dentro de esa familia, ni eres tú la que se puso de acuerdo con tu esposo para llevar de determinada manera tu casa. Porque por fuera pueden decir, mira, por ejemplo, ahorita la Marta que no hace comida y no saben ustedes que dejé la olla lenta con frijoles. Entonces, dices tú, no hay que criticar más que cuando estés adentro, ¿no? Y hacer algo positivo. También nos vamos a ir, por ejemplo, a otra cosa. Cuando el papá, antes ahorita al inicio de este bloque decíamos, el papá antes salía, trabajaba, etcétera, etcétera, volvía a horas pues muy tarde de la casa, cansado, no se le podía molestar. Y hoy en día ese papá se parte ahora sí que en diferentes aspectos de la vida, que es el hogar, es el trabajo, es lo social. ¿Y qué importante es eso? Sí, por supuesto. Probablemente generaciones antes hablamos del papá proveedor, ¿no? Hoy no solamente hablamos del papá proveedor o probablemente nada más el papá profesionista que trabaja. Hoy hablamos del papá que trabaja, profesionista, proveedor, pero el papá que también juega un rol dentro de la familia como el que jugaba o debe jugar la mamá. Porque probablemente muchos de nosotros, generaciones atrás obviamente, no estoy hablando ni de ti ni de mí. No. Probablemente tenían un papá que muchas veces no lo veía, ¿no? Y mamá les explicaba, tu papá tiene que trabajar porque tenemos que comer, etcétera, etcétera, ¿no? A veces no dábamos muchas explicaciones o no nos daban muchas explicaciones. Yo creo que no se usaba tanto, ¿eh? Tu papá está trabajando y punto, se respeta eso y ya. Así es. Tampoco me tocó eso, pero digo, sí sabe uno de casa. Sí, yo creo que hay que rescatar al papá profesionista de hoy, pero también al papá que es papá, es decir, en el contexto, ¿por qué no decirlo? Papá maternal. En el sentido de dar cariño, de estar con los hijos, de ayudar en las tareas de la casa y tareas también con los hijos, obviamente, de la escuela, ¿no? Creo que también es responsabilidad. Es difícil el equilibrio en ese sentido porque, pues a veces ahorita hablamos de las críticas, ¿no? Cuando llega la vecina, la amiga, la tía y decir, ¿por qué no está tu esposo aquí, no? ¿Por qué no está el papá con los hijos? Siempre estás tú. Probablemente cuando esté el papá, pues nadie se va a fijar si la mamá está ausente, ¿no? Porque pues probablemente por algo está ausente la mamá. Creo que hoy es tiempo de rescatar al papá maternal. A veces se habla de Dios, un Dios maternal, ¿no? Probablemente no le damos sexo a Dios, probablemente sea un Dios papá, un Dios mamá, no importa, ¿no? Creo que el papá también debemos de verlo como un papá maternal, que es capaz de dar cariño, que es capaz de llorar y que es capaz de entregarse con sus hijos, ¿no? Creo que es importante. Y ahorita hablábamos de situaciones, por diferentes situaciones el padre puede estar ausente del hogar. Sí, claro. Estamos hablando ahorita de una situación, ya que mencionaste lo de los divorcios y todo, que a veces la mamá se queda sola, es lo que con mayor frecuencia vemos, ¿no? Que la mamá se hace cargo totalmente como padre y madre de los hijos durante toda la semana. Pero existe el fin de semana, que es lo que uno ve comúnmente, que el papá se lleva a los hijos y todo. El papá debe de estar, ¿no? No es, me divorcié, me olvido, bye, termino con toda relación. Con permiso, tienes tus hijos, con los cuales te tienes que hacer responsables.
Sí, por supuesto. Creo que bueno que tocaste el punto de los papás divorciados, sí, que es algo que estamos viendo. Ya no sabemos si es algo normal, si es algo común, si es parte de la moda. No, muchos hablan, es que divorciarse está de moda. No creo que esté de moda. Creo que el contexto actual no ha favorecido mucho. Es la manera en que vemos las cosas. Pero, sí, ¿qué te parece si vamos al corte comercial y regresamos para entrar de lleno? Porque tienen que tomar responsabilidad también. Y estás viendo Vía Libre. Acompáñanos. Un padre no es el que da la vida. Eso sería demasiado fácil. Un padre es el que da el amor. Con una incógnita, ¿verdad? De los padres divorciados, ¿cuál es el papel que juega cuando el papá solamente se los lleva el fin de semana o se hace responsable solamente el fin de semana, si bien les va? Así es. Sí, creo que no voy a hablar de mi experiencia propia, ¿no? Pero vamos a rescatar algo por allí. Creo que el papel del papá, y mamá divorciados, ¿no? Es difícil. Es difícil a veces estar, yo creo que ahorita te iba a comentar de ser papá. Ahorita me voy a la parte del divorcio de ser papá. Nadie te enseña a ser papá. No. Yo creo que los únicos que te enseñan a ser papá y mamá o papás son tus hijos. O sea, los tienes que tener. Puede haber cursos sobre ser papá, puede haber libros, enciclopedias, sí, pero normalmente son los hijos los que te enseñan a ser papás. A veces echas a perder al primero, ¿no? Pero el segundo compones un poquito o lo descompones, no sé, ¿no? Todo depende. Me voy a la parte de los papás divorciados. El equilibrio psicológico, emocional de mamá y de papá para saber que el error o los errores que pudieron haber cometido para llegar a una situación de divorcio, pues debemos de darnos cuenta que los que menos deben de pagar las consecuencias son nuestros hijos. Uno involucra emociones, ¿no? Entonces es difícil pensar ¿por qué le tengo que dar esto a mi hijo? Cuando probablemente saber que mi esposa o ex esposa lo va a disfrutar. Es decir, es difícil separar esa parte emocional de aquella que ya no está conmigo y de mi hijo o de mi hija, ¿no? Hablabas ahorita de los papás que tienen a los niños los fines de semana. Yo creo que si el papá juega un buen rol dentro de los fines de semana con su hijo, con su hija, yo creo que va a haber equilibrio, ¿no? Cuando la niña o el niño regresen con mamá, pues eso le va a dar una estabilidad emocional en la conformación de su personalidad. Y me parece que no tiene nada de maligno, ni malo, ni nada, el hecho de que si papás están divorciados, que es una situación que probablemente no pudo seguir en el matrimonio, no pudieron seguir, pues no hay problema. Aquí lo único que hay que tratar de cuidar es al niño y a la niña, ¿no? Cuando se involucran sentimientos y emociones o corajes, probablemente esto no funcione muy bien, ¿no? Yo recomiendo normalmente parejas que me ha tocado, hombre o mujer, que me tocan tratarlos en consultas, les recomiendo que lo primero que hagan es ir con un psicólogo, ¿no? Con un terapeuta, pero que vayan en pareja. Porque normalmente a veces es difícil decirle, papá, ve tú con el psicólogo y tu mamá vas por tu lado, ¿no? Creo que el hecho de sentarlos a los dos y tratar de equilibrarlos y de hacerles ver el papel que juegan, aunque estén separados, ¿no? Porque es una realidad que no dejamos de ser papá ni mamá si estamos divorciados, ¿no? O sea, eso, ¿no? Que no todo el mundo lo sí, es capta, decir, ¿no? Ahorita hablabas de la experiencia de alguna persona que decía, no te voy a dar porque pues no tengo, dale tú, ¿no? O exigirle al papá. Yo creo que el papá que realmente divorciado no se preocupa por su hijo, se va a preocupar o no está en la casa. Es como una responsabilidad, ¿no? Sí, una responsabilidad natural. No porque termina una relación por ciertas circunstancias ajenas a los pequeños, van a ser los afectados y los van a dejar así como que, pues ahí se va, como es dicen, junto al paquete, ¿no? Sí, qué bárbaro. Pero algo que me gustó es eso, de que aunque sea los fines de semana y todo en esas condiciones de papás separados y todo,
existe esa responsabilidad de ver, abrir el cuaderno con tu hijo y ver cómo anda, asistir a festivales, estar al pendiente de su salud, tal vez llevarlo, no sé, a un encuentro deportivo, lo que sea que tenga que ver con su desarrollo, ¿no? Es lo importante, estar. Sí, yo creo que los tiempos modernos han traído cosas, como dicen algunos, malas. Yo creo que los tiempos han traído cambios. Si los tomamos como malos o buenos no importa, ¿no? Pero han traído cambios y hay que adecuarnos a los cambios. Y creo que la figura paterna hoy en la actualidad debemos de darle un enfoque positivo. Porque el papá, como decías, el papá que tiene al niño divorciado, que tiene al niño los fines de semana y preguntarle, hijo, ¿cómo vas en la escuela? ¿En qué te puedo ayudar? Si necesitas cuadernos, si necesitas esto, si necesitas lo otro, yo te lo puedo dar. Tu mamá estando en casa, pues te proveerá, ¿no? De allí en casa, ya cuando te regreses con ella. Creo que hacerle ver al niño, sobre todo al adolescente. El adolescente es el que está en un desequilibrio más emocional. Creo que los niños, por supuesto que hay que cuidarlos desde pequeños, pero hablando de los niños adolescentes que van conformando apenas la personalidad, es importante ponerles atención. En el hombre y en la mujer, ¿no? A mí a veces no me gusta hablar solamente del hombre, ¿no? Sino también de la mujer. Claro. La personalidad la deben de conformar los dos, tanto con la figura paterna como con la figura materna, ¿no? Pero el rol del papá, obviamente, no es el más importante, pero sí es fundamental. Claro, es parte de... Sí, así es. Somos un núcleo, ¿no? Dentro de la familia, pues es ahí donde se inculcan los valores, todo lo que es la educación, principios, constancia, etcétera, y hay que predicar precisamente con el ejemplo. Sí. Por ahí dice una frase que a mí se me quedó en mis tiempos de estudiantes, en una parte donde ahorita no voy a decir, pero ya todo el mundo sabe. Ahorita me dice. Decía en latín, verba monem exempla traunt, o sea, en español, o como les digo a mis alumnos en Totonaca, es las palabras amonestan, pero el ejemplo arrastra. Es decir, yo te puedo llamar la atención, pero si tú me ves hacer las cosas y sabes que las estoy haciendo, no solamente te las digo, pues por supuesto que vas a decir, o sea, no solamente me lo está diciendo, lo está haciendo. A mí esa frase en latín, o sea, siempre me ha impactado. Sí, fíjate, el otro día se las vamos a compartir más al rato. Una frase también de Facebook, ya ves cómo circulan frases. Sí, dice algo así como que, hijo, ten cuidado por donde caminas. Papá, cuidado tú donde caminas, porque yo sigo tus pasos. Así es. Sí, la leí, está muy Sí, la leí, un cuadrito, la vamos a compartir ahorita. Pues bueno, aquí lo importante es estar presentes, estar así como que al pendiente de los hijos, la familia y haciendo nuestra parte, porque digo yo, no es difícil y vamos aprendiendo mediante vamos caminando. Así es, se hace camino al andar, como se dice. Pues con eso cerramos, vamos por esta vía libre. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.